Vamos a tratar es la medicina de emergencia en Ecuador. Este tema lo va a impartir el doctor Nelson Laica, quien es médico especialista en medicina de emergencia y desastres. Es magíster en gestión de los servicios hospitalarios. Es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias y Desastres, CEMED. Es miembro del Comité Internacional del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, ACEP. Es miembro del grupo consultor de la Mesa Técnica de Trabajo 2 para la elaboración del consenso multidisciplinario informando en la evidencia por el tratamiento de COVID-19. Es docente del internado rotativo de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, y es médico tratante del Servicio de Emergencia del Hospital General Ambato del IES. Doctor Nelson Laica, bienvenido en este momento y agradecemos por su puntualidad, al igual que de las personas que ya están conectadas con nosotros y que lo hicieron a partir de las 16 horas. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y este momento usted ya puede habilitar su pantalla, puede compartir la misma y habilitar su micrófono para poder brindar su conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En este momento voy a compartir y por favor me avisa si es que he logrado compartir. Estoy ya compartiendo. Al momento está compartiendo la pantalla. Por favor, solo le ponemos en la presentación en tamaño completo para poder visualizarla mejor. Bienvenido, doctor Laica. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, estoy Exacto, doctor. Muchas gracias. En este momento está en full pantalla. Luchando con la tecnología. Luchando con la tecnología. Y pues, a ver, sigo luchando. Sigo luchando. Creo que ya. Entonces, ¿podemos empezar? Así es, doctor. Muchas gracias. Estamos ya con usted en todos los sentidos. Bueno, muy buenas tardes con todos. Primero, agradecer, ¿no? Agradecer a todo ese equipo, genial equipo que ha organizado este congreso, este primer congreso, que evidentemente está dando cuenta de las mejores exposiciones que se podían haber dado. Agradezco a Alejandro, directo amigo que me ha permitido participar en este congreso, a la licenciada Mejía igualmente y a todos. Bueno, empiezo con la conferencia. Mi conferencia dice Medicina de Emergencia en el Ecuador. Quien les habla, pues ya nos había mencionado, yo soy médico emergenciólogo, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias y Desastres, tratante del Hospital General Ambato del IES. La conferencia va a contener varias cosas. La conferencia, en primer lugar, va a haber medicina de emergencia internacional, va a haber medicina de emergencia en el Ecuador, voy a dictar conceptos generales de emergencia, urgencia, desastre, catástrofe, departamento de emergencia. Al último vamos a hablar un poquito de la sociedad y de los desafíos que tenemos. Entonces, vamos allí. La medicina de emergencia internacional. La medicina de emergencia, como todos sabemos, es una especialidad nueva, una especialidad en evolución. La emergencia nace, los pacientes emergentes con patología urgente nacen desde la antigüedad. Estoy compartiendo algo que empieza desde que Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Posiblemente tuvo un trauma craneoencefálico, tuvo algún tipo de agresión, un politraumatismo. Conforme avanzó la humanidad, avanza la prosperidad, también avanzan las enfermedades, avanzan las infecciones, avanza el trauma de un lado, pero del otro lado también nace el personal que empieza a tratar esto. Empezamos a tratar el dolor, empezamos a tratar el dolor con medicina ancestral, luego con medicamentos, con procedimiento.
Llegamos al último medio siglo en donde aumentan de la humanidad, aumentan los procedimientos de emergencia y los sistemas de emergencia mismo, y este aumento de los procedimientos de emergencia, los sistemas de emergencia, dan lugar al aparecimiento de la especialidad. Internacionalmente, nosotros sabemos que en la década del 60, en los años 60, la Universidad de Cincinnati abre el primer programa de especialidad en los Estados Unidos. Una vez que nace este programa, empiezan a abrir más programas en los distintos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, empieza a aparecer más programas en el resto de América, en Europa, en países de habla hispana. Se tiene ya la primera promoción de médicos de emergencia, y luego se forma en 1968 el Colegio Americano de Médicos de Emergencia, institución tremendamente grande, creo que una de las más grandes del mundo, que aglutina a millares de médicos de todo el mundo, cuyo fin es velar por la especialidad y por el buen trato del médico emergenciólogo en cada uno de los lugares donde labora. En el 73 se reconoce como una especialidad ya en los Estados Unidos, y ahora es una de las especialidades más populares. La gente, pues allá, los médicos, sí les interesa seguir esta especialidad por muchas ventajas que ellos pueden tener en el Gran Coloso del Norte. En 1991, pues se funda la Federación Internacional de Medicina de Emergencia, al inicio representado por países de habla inglesa. Tenemos Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, acá Estados Unidos, Canadá, que son los pioneros, los primeros que fundan la Federación Internacional. Evidentemente, esta federación, que es la que persigue a nivel de todo el mundo, la formación del médico de emergencias en cada uno de los hospitales del mundo. En el Ecuador, en 1986 nace nuestra Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres. Es fundada por médicos de otras especialidades que de una u otra manera les gusta la emergencia. De hecho, muchos de ellos trabajan en la emergencia, van tomándole ese amor, y ellos apoyaron a la formación de la medicina de emergencia, apoyaron a la formación de los médicos emergenciólogos. Es así que en 1993, en el Hospital Carlos Andrade Marín, se aparece la primera promoción de médicos, de especialistas, evidentemente formados en este hospital. Un grupo de estos médicos, flamantes médicos especialistas, y gran parte de los médicos de otras especialidades que fomentaron la especialidad, también pelearon o lucharon para que la Universidad Central del Ecuador forme su primer programa de posgrado también. Es así que luego de 3 años, en el 98, tuvimos ya la primera promoción de médicos de emergenciólogos, llegando a graduarse como 10 médicos emergenciólogos en aquella ocasión. La Universidad Central fue la pionera, y luego fueron formando otros programas de posgrado, Universidad San Francisco de Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy por hoy tenemos la grata noticia de que en el Azuay, en Cuenca, se están formando ya médicos emergenciólogos, ¿no es cierto?, con nuevos programas acorde a los lineamientos internacionales. La medicina de emergencia necesitó un apoyo. Es así que en 1993 el Ministerio de Salud crea el proyecto FASBASE. Fue un proyecto de fortalecimiento y ampliación de los servicios básicos de salud que tuvieron varios proyectos. Uno de ellos fue robustecer la medicina de emergencias. Es así que en el 95 se crea la red de servicios de emergencia. Estos proyectos alimentaron y cubrieron la medicina prehospitalaria, los servicios de emergencias mismos, es decir, hospitalaria, y los desastres. ¿Qué pasó en cuanto a la atención prehospitalaria? En el 98 se crea el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Como todos sabemos, es una entidad que tiene que organizar la respuesta de varias instituciones
para manejar la emergencia, para manejar los desastres en el país. Se dotó de ambulancias a todos los proveedores de atención prehospitalaria, se dictaron cursos de capacitación. A nivel de las salas de emergencia en los hospitales se mejoraron las plantas físicas, se dotaron de equipos de formación y capacitación. A nivel de desastres, ¿qué pasó? La defensa civil, ¿no es cierto? Antes llamada de defensa civil, ahora es el Servicio de Gestión de Riesgos, y la Cruz Roja desarrollaron el Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Desastres. Nuestra Constitución dicta de que las instituciones públicas o privadas con determinado número de personas deben tener planes de respuesta a desastres. Es así que los hospitales cada uno de los hospitales tenemos plan hospitalario de respuesta a emergencias y desastres, que tienen un índice de seguridad hospitalario y manejan hospitales seguros. Vamos a hablar de algunos conceptos. Urgencia, emergencia, desastres, sala de emergencia. La urgencia, según la Academia Americana, como es Asociación Médica Americana, se dice es aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de un órgano. La Organización Mundial de la Salud, refiriéndose a la urgencia, se dice que es la aparición fortuita o imprevista en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y de gravedad variable que genera la conciencia de necesidad de atención. Hablamos de los desastres. Los desastres, pues los desastres son mucho más complejos que las emergencias. Podríamos nosotros decir esa condición que requiere ya un apoyo para salir de un apoyo fuera de la institución. Es decir, un desastre es cuando con todos los recursos, el personal disponible en mi sala de emergencia, no puedo salir, necesito la ayuda de otro hospital, de hospitales vecinos, pues ahí eso se constituye en un desastre. Y ahora, si es que a pesar de esto, la cantidad de pacientes es exuberante, sucedió algún desastre, alguna cosa, y necesitamos, o para salir de esto, de la ayuda internacional, hablamos de catástrofes como definiciones. Me permito poner este cuadro que es un poquito más ilustrativo, tomado del manual del Comité de Operaciones de Emergencias dictado en 2019, en donde tenemos pues tenemos las ayudas a esto. Entonces, tenemos los asuntos de urgencia que se manejan en los hospitales cotidianamente. La emergencia, requiero organizarme con lo que tengo en el hospital. El desastre, por más que disponga de las cosas del hospital y de los recursos, necesito ayuda de otros hospitales. Y en la catástrofe ya no me ayuda tanto de otros hospitales, sino necesito de ayuda internacional. Los departamentos de emergencias, la sala de emergencia, el servicio de emergencia, internacionalmente se conocen de varias maneras, pero en el Ecuador se sabe como servicio de emergencia. El servicio de emergencia, pues, es un departamento o una parte del hospital. Alguien dice un hospital pequeñito. ¿Qué es lo que se dice? La emergencia es la cara del hospital, ¿no es cierto? Es una parte del hospital que ofrece tratamiento inicial y de estabilización a todos los pacientes con diferentes enfermedades en diferente grado de urgencia o de emergencia, que tienen riesgo inminente de la vida, o muchos de ellos, todos sabemos que pueden venir pacientes que no necesariamente tienen el riesgo inminente de vida, y más bien vienen porque de pronto se acordaron que tenían que ir al hospital, o porque estaban acompañando a alguien en el hospital y sobresaturaron las salas de emergencia. Sabemos que esta sobresaturación de las salas de emergencia es un problema de hacinamiento, y es un problema que acae, que tiene que ver con el desarrollo mismo de la atención de emergencias en los hospitales. Este cuadro solamente puse ahí para recordar que nuestro sistema de salud tiene en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel de atención. En los centros de salud tipo A, tipo B y tipo C. Nosotros en los centros de salud tipo C tenemos unidades de atención de emergencias que laboran las 24 horas, evidentemente en los hospitales básicos, generales y especializados. Entonces,
el especialista en médico de emergencia puede trabajar en un centro de salud tipo C, brindando todo su contingente. Una sala de emergencia, bueno, todos sabemos, tiene un área administrativa, un área de un personal. En el área administrativa, pues no sé si nos cansamos un poquito, pero llega nuestro paciente, le clasifica a un médico o una enfermera, se ve en estadística su prioridad, qué sé yo, entra a los distintos cubículos, puede entrar a los consultorios, pacientes de prioridad no muy grave, tipo prioridad número 4 o 5, es decir, pacientes verdes y azules, o entra, es decir, podemos tener pacientes moderados, amarillos, que pueden entrar ya a áreas dentro del servicio de emergencia, y todos sabemos también que tenemos la prioridad 1 y todos los pacientes críticos que pueden pasar directamente a la sala de críticos. Para que todo se desarrolle necesitamos personal, necesitamos enfermería. El servicio de emergencia no solamente somos los médicos, somos médicos, somos enfermeras, somos personal administrativo. Pues por ponerle aquí, enfermería, tenemos auxiliares de enfermería, enfermeras mismo, en el mejor de los casos, si tienen especialidad o alguna capacitación mayor en servicio de emergencias, mucho mejor. Los médicos, pues sabemos, tenemos médicos residentes que trabajan en los servicios de emergencia, tenemos médicos especialistas no emergenciólogos que trabajan en los servicios de emergencia, y evidentemente nosotros los médicos emergenciólogos nosotros sabemos que los servicios de emergencia deben cubrir por lo menos el 80% de la patología de urgencia, y el 20% pueden hacerle el resto de otros especialistas. Quise poner aquí la definición de la medicina de emergencia de parte de la Federación Internacional de Medicina de Emergencias. Ellos lo toman, lo centran en enfermedades indiferenciadas. Les centran en enfermedades indiferenciadas al decir de que a los servicios de emergencias vienen pacientes de diverso tipo de patología, con diversos estados de prioridad, estados de gravedad. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para manejar estos pacientes en todo momento. Conversamos hace un momentito de cómo está organizado un servicio de emergencia y cómo decir si no hay muchos pacientes puede fluir adecuadamente a los pacientes. La atención médica con carácter urgente siempre ha existido, pero la organización del servicio es la que se está desarrollando últimamente con el apoyo de profesionales de los servicios de emergencia. ¿Qué es la medicina de emergencia y qué hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos decir de la medicina de emergencia? La medicina de emergencia aborda una pequeña parte de todas las especialidades, ¿sí o no? Nosotros manejamos el estado agudo, grave, de las diferentes patologías, de las diferentes especialidades. Podría decirse de alguna manera que nosotros tratamos al 10% más emocionante, más caótico, más estresante de todas las especialidades. Es decir, nosotros como médicos de emergencia nos manejamos en ambientes de bastante conflicto, bastante estresante, pero que tenemos que saber coordinar, organizarnos, y somos los que tenemos que poner la calma para que el producto, la atención de los pacientes sea la mejor. Los emergenciólogos tratamos, como había mencionado, las patologías graves y agudas, procurando un manejo multidisciplinario. Ojo, nosotros no somos los únicos, nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, para sacar a nuestros pacientes del apoyo de otras especialidades para salir adelante. Trabajamos en condiciones hostiles, como había mencionado, pero esa es nuestra razón. Eso es lo que nosotros hemos elegido, y nosotros, como médicos emergenciólogos, tenemos que cultivar eso para sacar adelante a nuestros pacientes. ¿Dónde ejercemos? Había mencionado hace un momento nosotros la medicina de emergencia, señores, no solamente se da en los servicios de emergencia, no solamente se dan en los hospitales. Evidentemente, en el servicio de emergencia, pues la medicina de emergencia se da en
En el triaje se da en los consultorios, en el área de atención de cubículos, ¿no es cierto? Pero también se da, y más propiamente, en las áreas críticas. Nosotros, alguien lo dice, el cuarto crítico, como quiera, en las áreas de estabilización. Tanto es el caso que muchos de los médicos emergenciólogos han visto esta parte como una forma inclusive de subespecialidad. En otros países, nosotros no tenemos, pero en otros países tenemos médicos emergenciólogos especialistas en manejo de paciente crítico. Ojo, especialistas en manejo de paciente crítico. Eso no quiere decir que nosotros seamos médicos intensivistas. Cada quien tiene su margen, cada quien tiene sus límites y la medicina de emergencia y el médico emergenciólogo debe y tiene y debe tener sus límites. ¿Para qué? Para el mejor tratamiento de cada uno de nuestros pacientes. Había mencionado que no solamente se ejercen en el área de hospitalización, fuera del hospital, en el área prehospitalario. Hay médicos de emergencia o médicos de emergenciólogos que pueden muy bien tratar, dirigir un servicio de atención prehospitalaria. Recordemos que nuestro título es Medicina de Atención, somos médicos especialistas en emergencias y desastres. También tenemos desastres, manejamos también administración en salud y ese es otro campo nuestro. En cuanto a los desastres, como habíamos mencionado, podemos involucrarnos también los médicos emergenciólogos en esto. Hay también a nivel prehospitalario o extrahospitalario, como se habla en otros lugares, también se pueden involucrar en medicina táctica, es decir, el campo de la medicina de emergencia es amplio y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera, solamente que lastimosamente no están cubiertos esos campos. ¿En qué nos diferenciamos de otras especialidades? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que decimos? Normalmente, cualquier especialidad, ejemplo, medicina interna, los médicos internistas son médicos, ¿no es cierto?, con tremendo grado de formación científica que deben tener un conocimiento grande de cada una de las patologías. Se imaginan, en forma cotidiana, para hacer un diagnóstico tienen que hacer una historia clínica lo bastante amplia, una historia clínica que puede tomarle media hora, una hora, luego se solicitan exámenes de laboratorio, se solicitan exámenes de gabinete, y una vez que tengan un diagnóstico acorde, un diagnóstico muy bien hecho, pues proceden a tratar a los pacientes, y ojo que lo hacen muy bien. Pero nosotros en el escenario de emergencia, en el escenario en donde es caótico, en el escenario de estrés, nosotros tratamos pacientes agudos. Entonces, nosotros primero tenemos que tratar a los pacientes y luego diagnosticar. Por lo menos eso es lo que hemos aprendido en los diferentes cursos, ¿no es cierto? En el ATLS, qué sé yo, y demás cursos de atención de paciente grave, en donde primero resucitamos y luego diagnosticamos. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Nosotros tenemos que manejarnos, son médicos que nos tratamos pragmáticamente en algoritmos. Debemos tener la capacidad de decir, este es el problema con el que me estoy enfrentando, para esto tengo 2 o 3 soluciones, pues, y tengo que decidirme rápido, ¿qué es lo que voy a hacer? Ejemplo, yo puedo tener un paciente con trauma torácico, qué sé yo, trauma torácico contuso, tengo que hacer un diagnóstico clínico inmediato, es decir, tengo que verlo inmediatamente y decir, este es el problema, tengo que colocar un tubo de tórax, colocamos y sale el paciente. Ahora sí lo vamos a estudiar y vamos a llegar a un diagnóstico preciso. Es decir, nosotros vamos a trabajar siempre por prioridades. Siempre estamos haciendo triaje, es decir, estamos manejando por prioridades. Es esa nuestra labor en los pacientes. ¿Cómo llegamos a ser médicos especialistas? ¿Cierto? ¿Qué es lo que se dice? Evidentemente, todos podemos decirlo, ¿no es cierto? Llegamos a ser médicos especialistas, luego que somos médicos generales, pues evidentemente vamos a elegir una especialidad,
Elegimos una especialidad, la seguimos desde 4 años, antes eran 3 años, cuando nosotros empezamos, nuestra especialidad eran 3 años, ahora son 4 años como en el resto de los países. En otros países tienen mucho más años. Australia, por ejemplo, tiene 7 años de formación, ¿no? Entonces, son diferentes los años de formación. Pero, ¿qué es lo que se dice? Al último, ¿qué es lo que se dice? Para nosotros poder tratar de la mejor manera a un paciente en ese momento, muy rápidamente, nosotros nos preocupamos en atención, en una forma de repetir constantemente un patrón, repetir constantemente lo que estamos haciendo. Este manejo de infarto lo hice de esta manera, ahora lo hice de esta otra manera, ahora lo hice de esta otra manera, y tener la tutela de un médico especialista, y así nos vamos formando. Es decir, nosotros primero somos médicos especialistas, nos formamos, y luego podemos hacer cursos. Podemos hacer los cursos que todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que son requisitos indispensables para manejo, para trabajar en un servicio de emergencia, requisito indispensable de un médico de emergencias, soporte vital básico, soporte vital avanzado, el ATLS, ¿no es cierto? En los servicios de emergencia, como habíamos mencionado, trabajamos médicos de diferentes especialidades, también trabajan médicos generales. Los médicos generales, ellos muy bien pueden hacer también estos cursos, pero por el hecho de tener estos cursos no se convierten en especialistas. Tenemos que seguir cultivando, seguir estudiando y seguir preocupándonos por el bienestar de nuestros pacientes. Algunas referencias respecto al futuro de la emergencia. Este autor, Peter Cameron, en su escrito Medicina de Emergencia Internacional, Pasado y Futuro, hacen varias acotaciones que me he permitido citarlas aquí. ¿Qué es lo que nos recuerda? Nos recuerda cuáles son los impulsores del desarrollo de la medicina de emergencia. Es decir, cómo se ha impulsado, cómo se ha desarrollado la emergencia. Se ha desarrollado por avances médicos para salvar la vida. Es tremendo como avanzado. ¿No es cierto? Nosotros ahora podemos manejar un infarto agudo de miocardio en lugares que estamos lejos de la gran ciudad. Podemos hacer una trombolisis inmediatamente. Podemos manejar el SB haciendo trombolisis y demás procesos. El asunto de intubación, el asunto de ventilación, son cosas que han aportado para el surgimiento de la medicina de emergencia, para que la medicina de emergencia cada vez vaya siendo más respetada y vaya salvando más vidas. Pero ¿qué más ha impulsado la medicina de emergencias? Se habla de que el transporte mejorado, la figura del personal de atención prehospitalario también ha hecho para mejorar la medicina de emergencias en general. ¿Sí o no? Todos sabemos que el personal de atención prehospitalaria traslada a la víctima desde el lugar en donde sucedió el problema, donde aparece la víctima. Ellos lo miran, eligen el lugar más apropiado para ser transportado y lo llevan pues allá, y ahí es el hospital que ellos elijan de acuerdo a la patología, y llegan al servicio de emergencia, en donde son atendidos inicialmente por el médico de emergencia, dependiendo de su prioridad. Si es que es un paciente en condiciones de urgencia y emergencia, será tratado en el área crítica, hasta de alguna manera estabilizar. Y este paciente pues seguirá su flujo. Vino desde el área prehospitalaria, llegó al servicio de emergencia, fue al área crítica de los servicios de emergencia, y de los servicios de emergencia al área crítica, ¿a dónde tiene que ir? A un servicio de terapia intensiva. Entonces, ese es el peregrinaje de un paciente, evidentemente bien direccionado por personas y profesionales que tienen y estén haciendo bien las cosas. ¿Qué ha impulsado más? Tratamientos de medicina efectivos. Tratamientos de medicina efectivos ha hecho, ¿no es cierto?, que la medicina de emergencia sea mucho mejor y sea cada vez esté siendo prioridad para algunos profesionales. ¿A qué se debe el éxito de la medicina de emergencia? El éxito de la medicina de emergencia, ¿qué hace?
Pues, ¿qué es lo que se puede decir? Donde tiene éxito la medicina de emergencia, tiene éxito el paciente, ¿sí o no? Es decir, donde prospera la medicina de emergencia, los resultados de muchas enfermedades también van a mejorar. Todos somos testigos que si es que, y nos puede haber pasado, nos puede pasar, ¿no es cierto? Que si por A o B razones nosotros, o en un servicio X, no se atiende de la mejor manera a un paciente, puede permanecer mucho tiempo en un servicio, lo que genera exceso de gasto, exceso de exámenes, exceso qué sé yo, de medicamentos, y se tarda a ingresar a un área X. ¿Esto qué puede hacer? Aumenta los días de hospitalización y lo peor, empeora el pronóstico del paciente, ¿no es cierto? Ese es el éxito de la medicina de emergencia, contar con personal cada vez más capacitado y más formado. Los fallos, es decir, han visto fallos de la medicina de emergencia. Nosotros sabemos de esos fallos que este autor nos recuerda. Lo dije hace un momento. Uno de los grandes problemas para que se desarrolle adecuadamente la medicina de emergencia son las condiciones de hacinamiento. Además, aquí la segunda parte nos dice, médicos no eligen ser especialistas. Se ha visto, ¿no es cierto?, por algunas ocasiones, que los servicios de emergencia son muy apetecidos por el médico joven, por el estudiante, porque él llega al servicio de emergencia, mira a un paciente, qué sé yo, un paro cardiorrespiratorio, mira que, entre comillas, resucitó y está mejor. Mira a un paciente que vino inconsciente por una hipoglicemia, le colocan una solución dextrosada y mejoró. Pues eso le dice a este chico estudiante, yo quiero ser, pero se va para atrás una vez que sabe la realidad. Dice, oh, eso está bien, está muy bien, pero el médico de emergencia es un paciente, es un señor, es un profesional que se desenvuelve en áreas de estrés, es un profesional que tiene muchas horas trabajando en los hospitales, que de pronto no es muy valorado y va bajando, ¿no es cierto?, los requisitos para formarse de emergenciólogos. No hay prosperidad académica, lastimosamente, y tenemos que ponernos la mano en el pecho, ¿no es cierto? Los médicos emergenciólogos no publicamos mucho, no tenemos muchas revistas de gran impacto en donde se puedan hacer. Estos han sido algunos problemas. He citado este artículo que de pronto es del otro continente del año 2018, pero sin embargo se acomoda a la realidad nuestra, a nuestra realidad. ¿Qué es lo que dice? La actitud de los médicos especialistas hacia la medicina de urgencias, un estudio cualitativo semiestructurado. Ya. En el presente estudio es una encuesta para evaluar los pros y los contras de la medicina de emergencia desde el punto de vista de académicos, ¿no es cierto?, que le ven al médico de emergencia y dicen qué es lo que está pasando. Se ha estudiado, insisto, preguntas sobre beneficios de la medicina de emergencia, desventajas, importancia y demás. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar? Aquí tenemos aspectos generales de la medicina de emergencia y metas. Ellos han visto ya. La mitad de los encuestados reconoció que es innegable que el campo de la medicina de emergencia es útil y necesario. Es útil y necesaria la medicina de emergencias, dicha por profesionales de otras especialidades. Algunos profesionales que fueron entrevistados afirmaron también que la presencia de la medicina de emergencia de los médicos de emergencia, brindan tranquilidad a las otras especialidades. Desventajas se han visto. Algunos de los encuestados afirmaron que los turnos consecutivos de los médicos de emergencia pueden provocar fatiga y aumentar la probabilidad de errores. Lo hemos dicho y somos muy conscientes de eso. En cuanto al manejo de los departamentos de emergencia, algunos profesores entrevistados opinan que el papel de la disciplina como custodio del servicio de urgencias es innegable y que la responsabilidad exclusiva del paciente crítico es del médico de emergencia. Aquí me viene una cosa, es decir, los médicos de emergencia somos los que decidimos en el manejo de nuestros pacientes en las salas de emergencia, evidentemente en coordinación con las otras especialidades. Siguiendo en esto, dice, casi la mitad de los entrevistados, opinan bien del servicio. En cuanto a los aspectos educativos,
algunos profesores creen que el ambiente del departamento de emergencia no es muy adecuado para el estudio de los chicos en el sentido de su sobrecarga horaria más prácticamente. Algo en relación a la Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres, en cuanto al tiempo, que es muy corto. Puedo decir que la Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres es una sociedad de carácter científico, grupal, que se denomina CEMED, ¿no es cierto? Fue fundada en el año 86, constituida en el 86, y por acuerdo ministerial está publicado ya a partir del 1995. Los primeros que iniciaron la sociedad fue un doctor Edgar Espinosa, médicos no emergenciólogos que apoyaron la especialidad. Están algunos de los nombres de los diferentes presidentes, evidentemente Nelson Laica, un servidor. Como sociedad de emergencia hemos visto varias cosas que nosotros queremos readecuar para mejorar la medicina de emergencia. Hay algunas cosas que por el tiempo no lo vamos a decir, pero por ejemplo, puedo decir que nosotros pretendemos crear comisiones y grupos de trabajo. Esas comisiones y grupos de trabajo que le defiendan al médico, una comisión político-legal, ¿no es cierto?, que vea por lo que necesita el médico desde el punto de vista legal. Grupos de trabajo, necesitamos médicos que se integren a la sociedad y formen grupos para trabajar y investigar en código ictus, código infarto, código trauma, código sepsis, intoxicaciones, medicina de desastres. Hablaba de medicina de emergencias y hablaba de medicina prehospitalaria. Les comento que esto es una cosa que hemos decidido recién en esta última administración para que la sociedad tenga un poco más, que sea más integradora. Nosotros nos hemos asociado a federaciones. Estamos trabajando con la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias y Desastres, con los cuales nos hemos involucrado ya en algunos trabajos científicos que lo estamos sacando adelante. Ingreso de nuevos socios. Esto es algo nuevo que nosotros hemos visto. Puedo yo decirles que hasta hace un año un año y un poco más atrás, éramos contados los médicos de emergencia como es de la sociedad, pero una vez que nosotros dimos abrimos el concurso, abrimos la entrada al resto de médicos, pues ellos están ya asociándose. Entonces estamos dando la entrada a los médicos de emergencia, con tal que sea médico de emergencia y quiera trabajar por la emergencia y evidentemente por intermedio de la sociedad, bienvenido sea. Integramos a médicos residentes de posgrado. En un encuentro último que tuvimos, dimos la entrada con todas las facilidades, evidentemente como en condiciones de posgrado ellos no pueden gastar con nosotros, solamente tienen que aportar su contingente, arrimar el hombro y sacar todos adelante. Estamos dando entrada a enfermeras especialistas en emergencia y profesionales de atención prehospitalaria. Esto está ya hecho en una reforma a los estatutos y los estatutos están ya por publicarse, y esto que nos planteamos hace un poco menos de un año, pues está ya teniendo su fruto. Por último, debo decirles, ¿no es cierto?, que la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias trabajó o nos llamaron a trabajar y trabajamos juntos con representantes del Colegio Americano de Médicos de Emergencia para hacer el foro futuro de la medicina de emergencias en el Ecuador. Ahí nosotros asistimos a este foro. Los objetivos de este foro fueron reunir a los médicos emergenciólogos ecuatorianos para discutir los desafíos actuales de la especialidad en el país y sus posibles soluciones. Exponer los médicos emergenciólogos ecuatorianos a líderes internacionales de la especialidad. Tuvimos la presencia del doctor Paul Quibela. Él fue expresidente inmediato del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, que estuvo trabajando con nosotros. El doctor Edgardo Menéndez, presidente de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, que trabajó en una serie de talleres por ver la prosperidad de la medicina de emergencia.
Cristian Arbeláez, director de la sección internacional de la medicina de emergencia. Andrés Patiño, embajador al Ecuador del Colegio Americano de Médicos de Emergencia. Un gran amigo, Augusto Maldonado y Andrés Patiño, evidentemente organizaron este congreso. Augusto Maldonado es el enlace para el Ecuador del Colegio Americano de Médicos de Emergencia y evidentemente también un servidor que colaboró en este. Al final de este foro hicimos algunas acotaciones y terminamos diciendo que la Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres debe jugar un papel más activo en integración y fortalecimiento de la emergencia en el país. Es por eso que como presidente de la sociedad invito a los médicos que quieran trabajar por la especialidad que lo hagamos por intermedio de la sociedad. Esto es lo que he preparado. Muchas gracias la atención. Muchas gracias por su conferencia, doctor Laica. El doctor Alejandro Vargas parece que nos quiere dar quiere hacer alguna pregunta, perdón, le vamos a dar paso. Muchísimas gracias, estaba silenciado el micrófono. Estimadísimo doctor Laica, en primer lugar agradecerle por haberse dado el tiempo para poder acompañarnos el día de hoy, en esta tarde. El hecho de que el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias y Desastres esté acompañándonos y esté entre nosotros, le da un carácter único y un realce realmente legal al evento que hemos organizado. Así que eso en primera instancia. Pido disculpas, por favor, por tener que estar en esta tarde entre mascarilla e iluminado por las luces del hospital, pero me encuentro de turno. Estimadísimo doctor Laica, quisiera yo preguntar a nombre de los colegas médicos emergenciólogos y también de los médicos no emergenciólogos, pero que desarrollan sus actividades en sala de emergencia, ¿cuáles serán las actividades más próximas a desarrollarse desde la sociedad ecuatoriana que nos representa? Muchas gracias Alejandro. Lo que le puedo decir es que tenemos varias cosas por hacer. Les había mencionado de este último foro que tuvimos, estamos pensando en organizar el segundo foro. Nosotros, como les había comentado, tenemos implementado una serie de grupos que pueden muy bien involucrarse los médicos para ponerse en los grupos y empezar a trabajar. Tenemos planificado cursos, talleres que van a hacerse ya próximamente. Queremos aglutinar a los médicos de emergencia. Ahorita no sé si somos alrededor de unos 60, 70 agremiados, alrededor de 60 agremiados, todavía no tenemos el dato final, pero una vez trabajando con ellos, queremos organizar y sacar. Ahorita estamos, por ejemplo, trabajando, como había mencionado al inicio, estamos trabajando con la mesa técnica 2. Somos parte de la mesa técnica y somos consultores de la mesa técnica junto con el Ministerio de Salud Pública. Justo hoy, en una reunión que tuvimos, acaban de designarnos a la sociedad de emergencia para que demos nuestros puntos de vista técnicos en el manejo del paciente en el área prehospitalaria, en el manejo del paciente código ESPI en las áreas hospitalarias. Tenemos que involucrarnos pues en varias actividades que están muy próximas a salir. Bien, muchísimas gracias, doctor Laica. Tenga la seguridad que estaremos apoyando todas las iniciativas que surjan en pos de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias y Desastres. ¿Cuál cree usted, doctor Laica, que ha sido el mayor desafío y el mayor aporte que ha dado la sociedad en estos tiempos de pandemia?
nosotros, como mucha gente, como mucha sociedad, esta epidemia lo hemos tomado como una oportunidad. Nos ha dado la oportunidad, haciendo, como es un recordatorio de nuestra sociedad, nuestra sociedad, como algunas del país, pues en muchas ocasiones se han tornado como un grupo de amigos, como una vez que hace años atrás nos quitaron ese derecho a reunirnos. Hemos sido como un grupo de amigos en donde no ha surgido mayormente. Ahora hemos tenido, como les decía, la posibilidad de trabajar con el resto de sociedades. Estamos trabajando con todas las sociedades de emergencia del país, con representantes de las universidades y representantes de los hospitales para sacar algunos productos. Y el gran producto que se ha sacado en conjunto con todos es el consenso de manejo del COVID. Dentro del punto de vista científico, como le mencionaba hace un momento, también hemos sido parte del trabajo de la Federación Latinoamericana, en donde nos hemos involucrado ya en sacar el segundo consenso de manejo de pacientes en emergencia a nivel, se habla iberoamericano. La Federación Latinoamericana, la FLAME, se unió con el grupo de infecciones de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, SEMES, y con ellos se trabajó en sacar los lineamientos para manejo de los servicios de emergencia. Hoy por hoy nosotros estamos ya empezando ya con un grupo de médicos, los pocos que somos, que ya vamos, esperamos tener más médicos especialistas para seguir produciendo. El corto tiempo que llevamos al frente como presidente, pues estamos haciendo algunas cosas que estamos muy orgullosos de cómo estamos saliendo. Gracias, doctor Laica. ¿Usted cree que en este momento la Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres es una organización fortalecida? ¿O qué es lo que esperaríamos de nuestros médicos emergenciólogos con respecto a la sociedad y a su funcionamiento? Yo lo puedo ser muy claro en un asunto. La sociedad no ha figurado mucho en el argot científico últimamente. Estamos empezando a figurar. Yo pienso que eso ha sido como un asunto de no tomarle la importancia a la sociedad, y por eso es que muchos emergenciólogos pues pueden decir que en la sociedad no se hace nada, que de pronto es un grupo de amigos de pronto de un hospital, de un grupo de una ciudad X, y que no se hace mayor cosa. Estoy aquí yo para decirles a todos que este pensamiento, esta figura que uno puede tener como médico de emergencias, emergenciólogo del país, pues puedo decirles que no, que nosotros estamos prestos a permitir la entrada de todos los médicos que quieran trabajar. Entonces, ese es el mensaje que yo, como presidente, he venido a dar, y gracias por la oportunidad, Alejandro, de poder dirigirme a todos los participantes. Por último, doctor Laica, muchísimas gracias. El colega emergenciólogo, doctor Luis Tallo, ha mencionado que es muy importante la participación de la CMED en el desarrollo de la medicina de emergencia, cuya necesidad de fortalecerse es inminente. El protagonismo del médico de emergencia durante la pandemia y fuera de ella debería ser aún mayor y debería estar ampliamente reconocido. Este impulso debe iniciar desde las universidades. Así que, estimadísimo doctor Laica, nuevamente agradecerle el hecho de que nos haya acompañado esta tarde y comprometer mi contingente y mi poquísimo aporte, que puede ser muy mínimo de forma personal, pero
que estoy seguro eh, aunará esfuerzos junto con los de toda la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias y los otros médicos de emergenciólogos que, aunque no agremiados, luchan por poner en alto siempre a la especialidad, para eso justamente, para poner en alto a la especialidad. Somos médicos de emergenciólogos, estamos muy orgullosos de ello, a esto hemos comprometido nuestra vida, así que vamos sumando esfuerzos. Tenga la seguridad que estamos prestos para colaborar. Muchísimas gracias. A usted, Alejandro, muchas gracias nuevamente. Estoy seguro de que paneles como este incentivan a reunirnos, incentivan a agruparnos, incentivan a agremiarnos. Algún rato alguien me decía, pues yo me voy a ser parte de la sociedad, ¿qué me va a dar a mí? Es un poquito mezquino ese pensamiento. Yo debería decir como médico emergenciólogo qué tengo que hacer, qué voy a hacer. Nuestra sociedad honestamente está reestructurándose, está reestructurando el ambiente científico en varios ambientes que necesita más bien de cada uno de nosotros para juntos sacar adelante a la medicina de emergencia del país, obviamente con la ayuda y el protagonismo, como decía Luchito Tayo, de la sociedad de emergencia y evidentemente conjuntamente con la Universidad Ecuatoriana. Así es, Ale. Muchas Muy gracias. bien, muchísimas gracias. El doctor Nelson Laica es médico especialista en medicina de emergencias y desastres, es médico tratante del IES de Ambato y es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias y Desastres. Y ha formado parte y ha liderado un grupo importantísimo de trabajo durante la pandemia del COVID, que es la mesa técnica número 2 para la construcción del consenso multidisciplinario informado en la evidencia, basado en evidencia, para el manejo del COVID-19 en Ecuador. Un documento que fue ya ascendido a normativa nacional gracias al importante trabajo de, entre otros profesionales, nuestro médico emergenciólogo, presidente de la CME, el doctor Laica. Doctor Laica, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta tarde. Hasta la próxima, un abrazo. Muchas gracias.